Este capítulo es auspiciado por Key Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Aye Propiedades, expertos en venta de inmuebles en el sector oriente de Santiago. Gestiona la venta de tu propiedad con técnicas de venta avanzada. Más de 2 décadas de experiencia a tu servicio. Síguelos en Instagram, @ayepropiedades. Y el Centro de Información Palestina, @centro.info.palestina en Instagram. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Hoy se viene un tema entretenidísimo para que investiguemos, para que aprendamos, para que nos enteremos de cosas que nosotras de hecho nos hemos sorprendido. Vamos a hablar del cine palestino, de la importancia que tiene, de lo importante que es, no solamente para la entretención, para aprender, sino que hay demasiadas cosas tras bambalinas que no conocemos. Claro. Y que hoy día vamos a gozar porque la Stephanie nos va a contar con quiénes estamos. Sí, estamos con 2 expertos en la materia, como decía la Feña. Vamos a hablar de algunas polémicas que están pasando en Chile, polémicas que están pasando en Netflix, historia del cine de la resistencia, y no podemos tener a mejores invitados. Estamos con Bruno Salas Zarzar y Cristina Jadua Isa. Ellos son fundadores de la agrupación Cineastas por Palestina, que fue un grupo que se formó en octubre del año pasado, así como nosotras son parte de las muchas agrupaciones que surgieron post 7 de octubre. El foco de ellos es instalar en las pantallas del cine chileno películas palestinas y hacernos conscientes de la historia y la importancia del cine palestino y el cine documental palestino. Les damos la bienvenida al programa, chiquillos. Bienvenidos a Café con Sandía. Hola, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Oye, no, muchísimas gracias. Y bueno, yo les doy la palabra y queremos saber un poco más. ¿Quiénes son Cineastas por Palestina? ¿Qué hace Cineastas por Palestina? ¿Dónde vemos los trabajos de Cineastas por Palestina? Bien. Dale tú. Sí, bueno, Sí, solo una pequeña aclaración. No somos realmente expertos en cine palestino, sino que somos primero que nada personas que nos sensibilizamos ante la causa palestina. Y eso es súper importante porque no es un colectivo tan solo de cineastas de la diáspora palestina, sino que también hay personas que no son de la diáspora, que son chilenos o de otras ascendencias, pero que entienden que en Palestina hay una cuestión que resolver y que abordar de manera emergente. Perfecto. Como es, por ejemplo, el caso de la Maca Aguiló. Van a ir surgiendo como distintos miembros probablemente en la conversación sobre los miembros del colectivo. Y ahí cito a Maca Aguiló, por ejemplo, por su cercanía con el mundo de los derechos humanos, que explica muy bien, por ejemplo, por qué una cineasta que no es palestina entra a este colectivo. Y entonces es un colectivo que tiene como distintas líneas de acción, pero una dentro de las cuales hemos estado mucho más activos tiene que ver con programar cine palestino. Y esa es una tarea que no es sencilla porque hay una brecha idiomática, hemos tenido que subtitular, que traducir, etcétera, hacer ese trabajo, también establecer puentes con Palestina, en particular y sobre todo con el Palestinian Film Institute, y en muchos casos también hablando directamente con algunos realizadores, lo cual también para nosotros ha sido bellísimo. Conectarnos con ellos, hablar. En algunos casos uno directamente le escribe a través de Instagram y termináis conversando con el director directamente, y eso es como Qué súper emocionante, increíble porque sí. claro, uno los ve como un poco lejano, cuesta conseguir las películas, y de pronto estáis hablando con un director de cine palestino que está en Palestina o que no puede entrar a Palestina, y ahí surge un poco como esas capas que sabemos que están siempre involucradas cuando de Palestina se trata. ¿Cómo lo hacen con el idioma? ¿O hablan inglés en su mayoría? Sí, de hecho Cristina podría contar que ha hecho bastante enlace con algunos realizadores, pero sí. Hay varios y varios que hablamos un poquito de inglés. Yo también así como que manejo el francés, entonces una vez me tocó traducir, lo pude traducir del francés. De ahí otros saben bien también utilizar los programas para poder subtitular, entonces nos vamos pasando el trabajo. Hay películas que hemos tenido la suerte que tengan subtítulo en español, muchas no tienen, entonces ahí nos vamos como dividiéndolo la pega. Sí, yo tengo una anécdota bien bonita con el idioma. Una vez, de hecho, la Cristina hizo la traducción de una película y me tocó a mí el subtitulaje, era de Infiltrators, de Khaled Yarrar, que ahí podríamos hablar de esa película, que es impresionante.
Y claro, yo voy identificando palabras, no jalas. Entonces Ya. Claro. veo jalas y hacía coincidir ahí el subtítulo. Pero claro, es como un trabajo bien difícil. Hay una brecha idiomática. Sabemos que nosotros, tercera generación, no heredamos el lenguaje directo. Claro. Como Claro. nuestro abuelo o bisabuelo. Entonces esa brecha es importante. Y claro, obviamente es indispensable que el cine esté subtitulado al español para poder llegar al público. Oye, ¿nunca se han pensado como aliar con algo de los refugiados que hay acá? Hay muchos que, o sea, que hablan el español, que entienden, por supuesto, el árabe perfecto, y empezar quizás a hacer nexo y de alguna manera también darles un trabajo a Sí, ellos. yo creo que es una gran iniciativa, es algo que viene. Es un colectivo que está en una constante como mutación, por así decirlo, porque surgimos sobre la emergencia. Claro. que sí. Claro. Entonces estamos, de hecho, cada vez que hacemos una proyección de una película se nos acerca alguien ofreciéndonos también su ayuda. Entonces, digamos que es un colectivo que está en formación, que está tomando forma, se están abriendo distintas aristas. También estamos pensando en también la parte creativa, ¿no? No solo programar, sino que también crear. Claro, y es más que todo como por el amor al arte, no tenemos financiamiento, Obvio. no, como, ponte, no sé, como decías tú, quizás para dar trabajo. Por ahora, por eso no intercambiamos entre nosotras las cosas que hay que hacer, porque no... Pero no solo monetariamente me refiero, es como darles algo en qué ocuparse. Ah, claro, claro. Hay muchos que probablemente como se frustran en esto de llegar a un nuevo país como refugiados y decir, ¿qué hago? Como poder aportar a la causa por la que ellos tuvieron que salir de donde vivían. Sí. Oye, chiquillos, hablemos de los festivales, que parece que esta es como época de festival de cine, época de festivales documentales. La semana pasada fue el FIDOX, festival de... Todavía. Está el FIDOX, que es el festival de documentales más importante que tiene Chile. Cuéntenos un poco eso, porque entiendo que ahí también estuvo presente el cine documental palestino. Sí. Hace poquito hubo otro y acaba de terminar uno que me habías comentado. Sí, Cortos Bruno. en Grande. Ese, Cortos en Grande. Yo me remontaría a la historia de ITFA, quizás para partir, ¿no? Bien al principio del colectivo, porque hubo un momento, bueno, el año pasado, ITFA, que es el Festival de Documentales de Ámsterdam, Holanda, es uno de los documentales más importantes y la edición del año pasado hubo un acto de censura por parte del festival hacia la frase desde el río hasta el mar. Y eso gatilló, en fecha muy cercana al inicio de este genocidio en curso, o de que se acentuara el genocidio, dicho de otro modo. Y varios artistas palestinos de la diáspora se empezaron a bajar del festival. Y uno de ellos fue, de hecho, Nail Satala, otro miembro del colectivo, que es chileno o chileno-palestino, que se bajó con su proyecto. Claro. Entonces, ese fue como un momento bien importante para nosotros. De hecho, de ahí hicimos una programación de cortometrajes que estuvieron y que se iban a proyectar en ese festival. Y los proyectamos acá en el Centro Arte Alameda. Y fue bien significativo porque el cine está asociado a la industria y sabemos quiénes manejan la industria y los poderes financieros y quiénes son los dueños del poder Claro. financiero Es lo que mundial. pasa en Netflix hoy día, o sea Correcto. que no queda ni una película palestina disponible para ver. Sí, y el cine está teniendo mucha presencia, o sea, el cine palestino está teniendo cada vez más presencia. De hecho, en ITFA de este año hay varias películas palestinas, como que el festival trató como de dar las voces, de dejar espacio para las voces. Como de compensar. lo Claro, hicieron como el que intento vi de unas censura el charlas año y estaban pasado. con la bandera palestina atrás, habían un chico que venía de Gaza, No Other Land, que es una película que acaba de pasar por el FIDOX también. Hablemos de eso. presentaron Tú Bruno, me has hablado mucho de No Other Land. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial ese documental? A ver, yo no diría que es tan especial en términos cinematográficos, sino que es simplemente una realidad que te impacta. Eso es como lo más potente del cine documental. Y en ese sentido, una película que es hermana o prima de una película que también lo pasamos como Cineastas por Palestina acá, que es en más de una sala, que es Five Broken Cameras, 5 cámaras rotas. ¿Ya? Dentro de las particularidades, bueno, la temática es un cine que documenta el proceso de expulsión de familiares de sus hogares y de las aldeas. Ambos. Y No Other Land de manera muy cruda.
tiene algo nuevo en el sentido de que emergen nuevas capas, por ejemplo, la irrupción de las redes sociales, y uno de los protagonistas palestinos, de hecho, bueno, y el otro protagonista judío, porque esto es como una película realizada por un colectivo entre palestinos y judíos, Ya. un poco también similar a... Sí, con cámaras rotas también, sí. Exacto, como un equipo así. Entonces, está el tema de las redes sociales y cómo ellos utilizan las redes sociales o intentan utilizar las redes sociales para impactar en la percepción y generar algún cambio. Pero por sobre todo esta necesidad imperativa de tomar la cámara y grabar, y ahí entramos en algo que decías tú, que te interesaba mucho, lo del cine de la resistencia, que es imposible asociar que finalmente un fusil y una cámara funcionan de un modo bastante similar. Hay bastantes similitudes en cómo ambos operan, y eso es casi que una cuestión que tiene que ver como con la antropología del cine, pero el cine es un arma, una cámara es un arma. Hoy día se ve mucho cuando hay momentos complicados en que la gente hoy día toma el teléfono ¿Sí? y para grabar así un momento duro, por Ah, ejemplo. claro. Una prueba. Y la gente se siente amenazada, como no me grabí, no me grabí. Claro. Sí, me acuerdo del chileno Juan Downey cuando se mete a hablar con tribus como los Yanomami, por ejemplo, y estas tribus veían que la cámara era un arma. Eso es algo que es presente, es propio de una cámara, ese poder que tiene. Y a los palestinos les pasa mucho eso. O sea, Five Broken Cameras, qué mejor ejemplo que un palestino que al cual le destruyen 5 cámaras durante el proceso de realización de su película. Y Nomadland tiene que ver lo mismo, finalmente, con directores que deciden arriesgar su vida para hacer cine, ¿no? Eso Que es un poco lo que está pasando hoy día con el periodismo en Gaza, de todas estas personas que con la cámara del teléfono, nuevamente es un arma, nos están mostrando todo lo que está pasando, porque si no, no nos llegaría esa información. Sí. Bueno, yo creo que también tiene que ver con, bueno, siguiendo con lo del lenguaje. De hecho, si cuando tú vayas a empezar a filmar, decís shoot. Claro. De claro. hecho, tuvimos, me acuerdo cuando estuvimos estábamos traduciendo una película y yo porque la directora, creo que era Basma Sharif, nos mandó en inglés y en francés lo que decían las personas. Yo pude saber pero no podía saber si en verdad la persona que estaba hablando te estaba diciendo shoot ¿De cámara o shoot de pistola? o shoot, Claro, claro. dispara... Pero al mismo tiempo lo conversamos entre nosotras como qué fuerte porque porque habían gritos y gente corriendo, entonces tú no sabías de qué, ¿De si era cuál- un disparo de de pistola Claro, o de dispara cámara. ¿Cuál de las dos armas Claro, era? Mira. Sí, y ahora, bueno, ya pasaron estos 3 festivales, el Festival de Cine Valdivia, que también tuvo una presencia importante, el cine palestino. Eso es muy importante, sí, Sí. como quisiera como relevar eso, porque los dos festivales. nosotros desde nuestro espectro, digamos, la industria del cine, a mí también me pasa con las artes visuales y creo que todos nosotros desde las distintas disciplinas estamos tratando de gatillar que las instituciones alcen la voz, que se posicionen, ¿no? Como las distintas disciplinas. O sea, yo espero que los médicos se sensibilicen ante la crisis humanitaria, que los periodistas hagan lo mismo con la censura y la muerte o el asesinato De otros de tantos periodistas, exactamente. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Y en ese sentido fue muy gratificante ver, por ejemplo, cómo el Festival de Valdivia decidió como posicionarse de un modo muy claro a través de su programación. Claro, O sea, porque tenían a la película como de gala, era una película palestina, una película estaba en competencia y había un foco al Palestine Film Unit, que algo habló un poquito Bruno y que quizás vamos a hablar después. Entonces te podía casi que hacerte como un mini recuento, porque la película que era La Gala, que también ahora pasó en Fidox, una película sobre archivos del cine palestino y Afidai Film. Afidai Film. Y tenías otra de una artista contemporánea palestina. Y tenías algo de los 70, de fines de los 60 de Palestina. Entonces podías armarte como una especie de esquema de aprender
No sé, como simplemente aprender un poco. Y yo creo que existe 1.000.000 de archivos, 1.000.000 de películas documentales que están dando vuelta y que están escondidas, retenidas o eliminadas simplemente. Bueno, ahí el caso palestino en verdad es terrible porque el cine palestino fue borrado. Así como el Estado infanticida vuela mezquitas, vuela iglesias, quema aldeas, ¿no? Es que es parte de la política es parte de la genocida, política claro. Parte de genocida quemar o la memoria. del epistemicidio, etcétera. El cine palestino fue súper... Bueno, ahí como que quisiera como hacer como una breve historia, pero permite Dale, mucho como dale. encuadrar esto. Sí. Porque por la cercanía, bueno, el Mediterráneo y la conexión con Europa y la revolución industrial, el cine llegó rapidísimo a Palestina. El siglo XIX, fines del siglo XIX, como en el resto del mundo. Y luego tuvo una industria muy potente, que es un cine similar a lo que en Chile hacía Melco, Chile Films, que en el fondo era un cine como de un carácter muy cívico, dedicado sobre todo a retratar al Estado moderno palestino, que Palestina era una cuestión muy moderna. Pocos saben que Palestina antes de la Nakba era el principal exportador de cítricos de la zona, la Jaffa. famosa naranja Jaffa, y así con muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí está como ese periodo del cine incipiente que termina abruptamente con la Nakba, que como ya sabe la audiencia de este podcast también, es una catástrofe, es la catástrofe, la gran catástrofe, y esa catástrofe involucró también que empieza un periodo del silencio en que desaparece el cine palestino. No solo desaparece porque los autores y las autoras desaparecen, son asesinadas, son Exiliadas. expulsadas, exiliadas, etcétera, sino que también porque se destruyó todo. Se destruyeron los centros de producción cinematográfica, los estudios, se quemaron los films, se destruyeron las cámaras, todo fue saqueado y en el fondo se perdieron 80 años de historia o 50 años de historia, ¿no? Y ahí es como hay un periodo de silencio absoluto y que significa que el cine vuelve a renacer a través de un cine que es totalmente revolucionario y ahí, bueno, la Cristina es la que más se maneja en este periodo, creo, o al menos más que yo, cuando Sí, sí, conversamos, disfrutamos mucho esto, y que tiene que ver con que hay un momento, y aquí entramos en la Palestinian Film Unit, en que es ineludible que los cineastas tomen posición, y esa posición es cine de resistencia. Y ahí entramos esta mezcla un poco del fusil y la cámara, en que en el fondo hacer cine en ese momento, estamos hablando de cineastas que están en Al-Fatah y que como tal y como militantes deciden tomar la cámara. ¿Qué año estamos hablando? Fines de los 60. Fines de los 60. Como Sí. la misma época del cine revolucionario en Latinoamérica, lo que hablamos Correcto. recién. Y bueno, Godard, gente que estaba experimentando como con lo real y como acompañando las luchas revolucionarias de diferentes partes del mundo. Claro. Es bien irónico porque hoy día, o sea, el año pasado estuve en Palestina y conocí a muchos audiovisuales, muchos jóvenes en el fondo que estaban metiéndose en esta carrera de querer documentar, de hacer películas, de mostrar su tierra. Y ahora que escuchándolo hablar es como, claro, es un poco documentar, esto es nuestro, esto existe el día de mañana. Si no existe, quiero que, valga la redundancia, existan registros de que esto era real. Sí. ¿Qué rol jugaron ahí, Gino? Porque siempre dentro de esto está el profesor israelí que salva algunos archivos. ¿Hubo algo de eso? Sí, ahí hay un momento, de hecho la película de Kamal Al-Fajari, Afia Film, tiene mucho que ver con eso, porque yo creo que tú podrías contar de esa película. Bueno, la película, es que no me gusta decir trata, pero vamos a decir trata. Sí, es bien Como que experimental. comienza con eso y como que es una forma como una especie de dispositivo, porque en el 82, en el sitio Beirut, entre medio de la guerra, cuando Israel entra a Beirut, en Beirut había un lugar que se llamaba el Palestinian Research Center. En español sería el Centro de Investigación Palestino, donde estaba todo tipo de investigación de todas las áreas sociales, audiovisuales, etcétera. Y al mismo tiempo que la OLP tiene que escapar y tiene que emigrar a Túnez, hubieron varios atentados al lugar
De hecho, creo que hubo un primer atentado y lograron sacar algunas cosas. Creo Se que fueron a guardaron. Francia, algunas cosas a Francia. Claro, se fueron a etcétera. Francia y eso. Y después hubo y ahí vino el saqueo. Y en la película de Kamal hay imágenes de los israelíes llevándose todos los archivos y eso. Claro. Y utiliza fragmentos de cine recuperados. Y lo que retazos. quedó después hay una explosión en el mismo edificio. Oye, ¿y dónde podemos ver todas esas películas? Ahí en YouTube. Sí, hay mucho en YouTube, ¿Hay es mucho en verdad. YouTube? Sí. Sí, la Palestine Film Unit, en Valdivia dieron 4, no estoy segura, pero la mayoría de las películas que estaban ahí en Valdivia las podías encontrar en YouTube. No con subtítulos en español Claro. y no como remasterizadas, no sé, pero se pueden ver. Pero ustedes como cineastas por Palestina, yo sé que están constantemente moviendo ciclos de cine, donde en el fondo podemos, primero, si hay algo en este minuto en alguna municipalidad, en algún centro cultural, dándose, y si no, ¿dónde podemos enterarnos de las actividades de cineastas por Sí, Palestina? de hecho, justo, por ejemplo, hoy día se proyecta en Valdivia de Yumana Mana, otra que ella es artista, es una artista joven, de hecho, es muy interesante. Ella es miembro de la diáspora palestina en Berlín, si no me equivoco, es artista visual y cineasta, y se proyecta su última película que es Foragers. Foragers. Sí, Recolectoras. ¿Ya? Trata sobre el sátar. Una qué película hermoso. hermosa. Y entonces lo que yo le recomendaría es seguir a Cineastas por Palestina, porque todo el cine que nosotros estamos programando, más otros colectivos o agrupaciones que nos están pidiendo que lo ayudemos a difundir, de cierto modo estamos catalizando en nuestras cuentas, en redes sociales, todo lo que está sucediendo en Chile sobre cine palestino, que es bastante. Entonces, como decías tú, claro, ha estado muy activo el cine en festivales como Corto en Grandes, FIDOX, Festival de Cine Valdivia, y creemos que esto va a seguir sucediendo. Hemos tenido buenos convenios, por ejemplo, con la Corporación Cultural de Ñuñoa. Hemos proyectado bastante permanentemente con el Teatro San Joaquín, Seina. Seina, Centro Arte Alameda. De hecho, gracias Roser, ha sido un gran espacio también para proyectar cine palestino. Entonces, sí, atento ahí a eso. Y la gente, o sea, ustedes cuando proyectan las películas, va harta gente, ¿hay un interés del público chileno en conocer esto? Sí, y llama mucho la atención porque a veces uno dice, bueno, ¿y sabes lo que es la Nakba? Y te dice, sí. Ya, es que a esta altura si alguien no sabe es porque no quiere. Sí, y la gente se queda, quiere conversar y... O sea, hay un interés, hay una curiosidad de conocer el tema palestino. Sí, bueno, y muy importante también decir el CCC, el Centro de Cine... se me olvidó. Oye, Sí, Centro de y Creación Cinematográfica. Gracias. a raíz de esto mismo, de que no tenemos algún espacio como formal, una cadena de cine formal en Santiago, en Chile en general, donde poder ver películas. ¿Qué opinan de este ciclo de cine israelí que va a haber en una cadena de cine Del sector oriente? Del sector oriente. Sí. O sea, yo creo que lo primero es que hay que hacer la distinción entre cine y propaganda. Y en ese sentido, no da el ancho para hacer un festival, no da el ancho para hacer cine. ¿A qué te refieres tú con no del ancho? De que en el fondo un festival de cine es un ejercicio primero de observación de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que está sucediendo en el arte del cine. Y en ese sentido lo que se ve acá es más bien una intención de instalar un relato, una narrativa, y eso en primer lugar se escapa, ¿no?, de ese principio. O sea, el cine también es un ejercicio de la libertad. Y el apartheid es todo lo contrario. Y esto pareciera ser algo que se alinea más como con los conceptos del apartheid, de un discurso unificado, donde solo eres libre para pensar una sola cosa. Claro. Todo ronda sobre lo mismo, hay una hegemonía evidente en la programación. También hay unas películas bien, no sé, callamperas, por decirlo de algún modo. Totalmente. Es que yo creo que también, si como tomando esto desde como un punto, pero yo no sé hace cuánto tiempo no veo en cartelera alguna película más o menos buena. Estoy hablando en ese tipo de cartelera. Sí. Perdón, Entonces- ¿en general dices tú? O... No, El cine porque más comercial. Cine en comercial. el cine de las grandes cadenas, en verdad yo
es muy difícil que vaya a haber una película más o menos buena. Entonces, esos son los espacios que ellos pueden acceder, porque no van a poder acceder a los espacios que sí va a poder acceder al cine palestino. No estoy diciendo que todo el cine israelí sea malo y de propaganda, porque hay grandes directores israelíes que de hecho nos han apoyado, o sea, hemos podido mostrar películas de ellos como de Avi Mograbi. Partiendo por Israelism, Sí. que es como ejemplo. un gran exponente de la propaganda y la hemos mencionado muchas veces en los distintos capítulos, que ella es como una desertora y cuenta su historia a Claro. través de el cine o lo documental. Sí. Avi Mograbi desde octubre del año pasado dejó abierto, dijo, proyecten y hagan lo que quieran. Entonces, no, yo creo que no sé si ya es tan importante. La gente que quiere ver cine va a buscar, y yo creo que sabe que no está en esas cadenas. Claro. Bueno, ustedes hablaban esto de la cámara como un arma. En el fondo la propaganda también es un arma. Sí, Independiente que quiebra. Yo siempre hago mucho el símil, yo vengo del mundo del periodismo, y el periodismo de alguna manera, al igual que el cine, también es una especie de ventana a la realidad. Y en ese sentido el periodismo occidental también lo ha traicionado ese principio. En el fondo ha jugado con, no sé si la palabra es jugar, pero por miedo, por convicciones, qué sé yo, ha tomado la narrativa israelí. Al igual que lo está haciendo en el fondo esta cadena, que aparte hay una gran... Yo encuentro, no sé si ustedes encuentran que esto es menor o no, pero para mí no es menor que esto se haga al lado del Club Palestino. Ah, claro. Sí, también. Provocativo. Para mí eso es no es Provocación. que en el fondo es donde tenemos el cartel de detengan el genocidio, qué sé yo, el rostro de los niños, qué sé yo, que han sido asesinados por Israel, y tú me pongas este festival que para mí es una limpieza de imagen, tratar de justificar el genocidio, y en el fondo instalar una narrativa. Sí, Claro. No, pero además de que, por ejemplo, dentro de la lógica de las narrativas, sobre todo occidentales, ¿no? Está esta imagen hiper estereotipada, por ejemplo, sobre la mujer en Palestina y en Asia Occidental en general. Le comentaba sobre un estudio que estaba viendo a Cristina, y esto es increíble. Por ejemplo, más de la mitad de todas las películas que se han hecho en la historia de Palestina están dirigidas por mujeres. Wow. Más de la mitad. Entonces uno se preguntaría, bueno, si lo comparamos con el resto del mundo, no existe en el mundo nada similar. En Hollywood, el 4% de las películas son dirigidas por mujeres. 4%. Versus el 50% en Palestina. Sí, más del 50%. Y hay varias razones de esto. En Europa, el 18%. En Israel, el 11%. Entonces, y además que las mujeres, bueno, Cristina es muy fanática de varias, pero las mujeres en Palestina lo sabemos, y el cine, por ejemplo, de la Jocelyn Saaf, que lo hemos proyectado mucho, muestra cómo la mujer palestina se ha hecho cargo de tantos espectros de la vida en Palestina, y uno de esos también ha sido el arte, el cine. Muchas mujeres documentaron la primera y segunda intifada en la primera línea, tomando la cámara. sí. Y eso en los distintos espectros como de la sociedad, de la realización, del arte. Y por el lado contrario, lo que intenta el cine israelí o americano, pongámosle, es mostrar a la mujer árabe, englobémoslo, como una mujer sometida, que no tiene derechos, que no tiene voz, que no tiene nada. Entonces, con estos datos que nos acabáis de dar, es justamente mostrar lo contrario. O sea, tengo mi arma bien puesta, que es mostrarle al mundo con mi cámara y disparar todas esas tomas que son necesarias. Claro que sí. Y también otra de las explicaciones que tiene esto es que a Palestina le ha costado mucho tener instituciones estables, obviamente, porque tiene una historia súper dolorosa los últimos 100 años. Claro. Y eso ha hecho de que las mujeres hayan tomado una posición de manera espontánea, a diferencia de las instituciones alrededor del mundo, y sobre todo en Occidente, que nosotros sabemos que son hiperpatriarcales. Claro. Y las instituciones que por defecto son patriarcales suelen relegar el rol de la mujer. De hecho, por eso la nueva irrupción de los movimientos feministas tan fuerte tiene que ver, ¿no?, con la toma de poder de las mujeres en distintos espectros de la sociedad, y eso en Palestina, digamos, por esta ausencia de instituciones, ha permitido que de una manera mucho más espontánea
la mujer tome la cámara y pueda operar sin esta como suerte de censura que ejercen las instituciones patriarcales. Sí, sí, de hecho como que en marzo hicimos un ciclo con solo directoras palestinas y casi que tuvimos que dejar fuera porque... Wow. ¿Eran demasiadas? Sí, porque están las hermanas Yassir, que es una artista visual, pero que también hace cine, y está su hermana que hace ficción. Entonces sí podía empezar Tayumana Mana, que mostramos película Basma al-Sharif, otra artista, casi todo, y Razan, que fue una chica que mostraron ahora en... Nosotros también mostramos una peli de ella. Y además no solo son cineastas, muchas de ellas son también artistas visuales, cineastas, escritoras. Mira, Sí, ahí hay una cosa súper interesante de que hay una generación post-2000 que es muy potente y muy protagonizada por mujeres, que una generación muy vanguardista, se podría decir. multifacética. Donde hay muchas mujeres realizando cine, como Yumana Mana, que son artistas visuales, por ejemplo. O Khaled Yarrar, que es otro ejemplo, un fotógrafo, también fue miembro de la policía en Palestina. Fue ¿En guardaespaldas, serio? él fue guardaespaldas de Yasser Arafat. mira. ¿En serio? Sí, Khaled Yarrar. Mira, debe Mira. ser interesante su punto de vista al respecto. Me- Como me- de todo. Me llama tanto la atención porque uno de los argumentos que, aparte creo que es un argumento muy, muy liviano, es cuando te dicen, tú defiendes a Palestina, eres mujer, si vas allá te matarían, o si vas allá no puedes andar en bikini. O sea, de partida, aunque así fuera, eso igual no justifica un genocidio. Pero aparte está tan lejos de la realidad y tenemos estos datos duros que lo demuestran, sin embargo la propaganda es mucho más fuerte. Y ahí, bueno, lo que quiero decir es, el trabajo que hacen ustedes intenta un poco derribar estas narrativas. ¿En cierto sentido funciona, no funciona? ¿Estamos ganando espacios o cómo lo ven? O sea, yo creo que en países como el nuestro o en países que han tenido que vivir también la colonización y en algunos movimientos anticoloniales también en Europa y bueno, en diferentes partes del mundo, sí, y cada vez más fuerte. O sea, lo que pasa es que Estados Unidos, Europa y lo que llaman la comunidad internacional, porque la comunidad internacional tiende a ser como ciertos países, solo abogan por la libertad de la mujer cuando usan Burka. o Hijab. la hijab o que tiene un pañuelo en la cabeza. Mm. Pero si no, da lo mismo. O sea, no hay como hay cómo explicarlo, como que en el fondo es como un rollo más anti-islámico, ¿Qué? anti-musulmán ¿Qué feminista? que feminista. Claro. O sea, porque yo no los he escuchado hablar tanto sobre qué pasa en Palestina, si no todas las mujeres tampoco son musulmanas, pero ¿por qué tiene que haber como defender a una más que a otra? No, y aparte de eso también te habla de una ignorancia, porque en el mundo musulmán no es obligatorio que la mujer lleve el velo. No. Y en los países que es obligatorio, eso tiene que ver por una decisión gubernamental, Claro. no religiosa. Entonces yo concuerdo contigo. Uno, que la propaganda acompañada de la ignorancia también ha sido una tremenda arma para deshumanizar a la mujer palestina y a la mujer árabe en general, y a la mujer musulmana en particular. Pero el cine, el cine, como decirlo, como el cine estadounidense y el cine en general ha sido un gran movimiento de narrativa que nos ha llevado a eso. Si uno se pone a mirar ciertas imágenes de ciertas películas y las empezáis a juntar unas al lado de la otra, o sea, podéis quedar traumatizados. Yo el otro día me ponía a pensar en películas que había visto cuando chica y cómo se ven las mujeres en Indiana Jones, las mujeres árabes. No sé, Indiana Jones trata como 1940 o 40 y algo, y era como en el Medio Oriente todavía estaban viviendo en 1430. O sea, yo ponte tú hace poco queriendo ver esas películas o series en las que no pensáis nada, Sex and the City. Ícono de una época. Sí. Porque sí, sin necesidad alguna, sacaban que alguno de los personajes era judío. Y te mostraban de pasadita de repente una toma del judío con los rulitos o con la kipá. O lo mencionaban, fuera como fuera, se hacen presente. Y al final uno empieza a entender en tu inconsciente que el judío está en todo, que el judío es bueno, como que no hay ningún problema con ello, y a su revés, en el fondo, la mujer o el hombre árabe es el terrorista, es el peligroso, el que está sometido. Entonces, Es como la
deshumanización del árabe, pero asegurarte de la humanización del judío. Exacto. Que si fuera por sí solo no tendría nada de malo si no estuviera acompañado de la deshumanización del árabe. No sé si ustedes también han captado, me imagino que sí, ustedes deben ser mucho más agujas de nosotros, Claro. en serio, sobre todo, como dice la Feña, Sex and the City, Doctor House, The Good Doctor, o sea, es un componente constante que te lo visten como es que es representación. Pero claro, no hay representación para el musulmán o para el budista o para cualquier otra de las religiones. Sí, O o sea, sea- es que yo creo que, claro, es que básicamente Oriente o Asia Occidental no tiene espacio en la narrativa occidental para instalar y sus los relatos. pueblos, o sea, no hay pueblos pueblos originarios, Tampoco. ni en Claro. Estados Unidos ni en Chile. Los pueblos indígenas en general, además, exacto. O sea, yo no he visto ni una película estadounidense que hable de lo artificial de ese Estado, ¿no? Y del genocidio que provocaron para poder instalarse como Estado artificial. Yo creo que al contrario, a mí me preocupa que lo que va a salir es la película de que Israel fue la verdadera víctima Por supuesto. del 7 de octubre y que no les quedaba otra. Social, Y no, pero es allá que la ahí- veo prontamente. prontamente. Pero ¿sabes que yo soy Netflix. más optimista al respecto? ¿Sí? Porque sí, soy optimista y creo que desde el 7 de octubre hemos sufrido brutalmente porque las consecuencias de tener de vecino a una cuestión tan maligna como el estado infanticida es terrible. O sea, las pérdidas humanas han sido... no solo se trata de cuántas vidas y tal, sino que también lo que hemos visto, ¿no? La forma en que asesinan, el nivel de perversidad, de psicopatía de ese gobierno y por qué no decir de los ciudadanos de Israel también que están súper trastocados porque cuando ellos reclaman por sus rehenes y porque detengan la guerra, El Bring Them Home. en realidad están reclamando más bien por ellos mismos, pero no por los palestinos. O sea, son pocos los que realmente abogan porque Palestina sea libre para que podamos Como llegar a un convi- entendimiento claro. de paz. Pero también soy optimista por otro lado porque creo que la cuestión palestina está súper viva. Creo que el Estado único y democrático desde el río al mar es cada vez más la única salida para la paz. Sí. Creo que aún llamándose Israel, ese Estado se va a terminar llamando Palestina igual, porque un río cuando se seca se sigue llamando río Es verdad. y conserva su nombre por mucho tiempo. Y porque la inercia de los árabes es muy grande. Y porque sabemos que los sionistas la democracia no les acomoda mucho, entonces se van a ir y los que van a quedar son los que están con Palestina y que muchos de esos son los judíos que sí son semitas además, que Y son los que verdaderos. llevan años allá, o sea, que han Exacto. convivido, sí. Por supuesto. Y por otra parte, a nosotros nunca se nos ha parado alguien en ninguna de todas las proyecciones que hemos hecho, por ejemplo, para funarnos por estar pasando cine palestino. Es que no podéis funar esto, es No, como... no se puede, porque en el porque eso ellos lo pueden hacer a través de los medios, pagando insertos, etcétera. La gente no es tonta o no es tan tonta. Mira, ahora con todo esto de las redes sociales y con este genocidio en vivo y en directo, el único beneficio, entre comillas, porque no tiene ningún beneficio, es que la gente está despertando y está pudiendo ver realmente lo que está pasando. Hay millones de imágenes dando vuelta y hoy día el que de verdad quiere ver, puede ver. Sí. Oye, y yéndonos para otro lado, se acerca típico la Navidad y proliferan las películas de Jesús de Nazaret y no sé qué y todo. ¿Qué opinan de esta nueva película de la Virgen María protagonizada por una israelí? Claro, que contexto también la va a sacar Netflix que fue Claro. muy criticado porque independiente, que ellos dijeron no, es que teníamos un acuerdo de tantos meses, pero sacó 30 películas ¿La borró palestinas todas? que tenía en su cartelera y aparece esta película muy criticada porque aparece no solo la protagonista, sino que varios actores israelíes representando a personajes de la época. ¿Y qué es lo que dice el director? Bueno, es que nos aseguramos de que fuera israelí para ¿cómo decirlo? Para la credibilidad. Como accuracy, ¿cómo se dice? Accuracy, la gringa, güey. Como accuracy historia, ¿cachai? No, pero es que además... Credibilidad histórica, como eso. algo así. O sea, Eso, como- el embajador del Estado infanticida dijo claramente de que Jesús hablaba hebreo. Y Sí. Jesús hablaba arameo, o sea, todos lo sabemos. Entonces el tipo es un estúpido, no sé, un ignorante. Y ellos juegan a eso, juegan como a explotar la ignorancia, ¿no? Como
Entonces, bueno, yo no he visto la película, pero me parece que también... No la vamos a ver. No, y no. Yo creo que probablemente hay no. que verla, Pero son- como sí. para entender cómo... Yo creo que hay que boicotearla. No, yo creo que hay que verla. Yo pienso todo lo contrario, porque al final, conociendo lo que hace tu enemigo de alguna manera, tú puedes saber cómo operar al contrario, o cómo poder llegar de alguna manera a, no sé, en mi optimismo, hacerle entender de alguna manera que están súper mal enfocados. Es que verla significa, Reproducciones. quizás Financiar. voy a decir algo que no hay que decir acá, pero si la vas a ver, vela en la Deep Web o algo así. Claro, Pero Vela no le pirateada. des vistas, claro. que sea un Claro. desastre. Ese es Que le el- vaya mal. Pero Porque adem- el boicot funciona. Mm, El sí, boicot verdad. funciona. Ha funcionado. No, y además que creo que es la trampa de la propaganda sionista, que en el fondo siempre son bien expertos en esto, pero en el fondo instalan ciertas narrativas que, bueno, ya sabemos que son súper incorrectas. Por ejemplo, como esa cuestión identitaria y también étnica que nos quieren hacer creer, ¿no? Como que ser judío es algo que va en la sangre. Cuando yo le digo a alguien que me dice, no, es que yo soy judío, y yo le digo, o sea, tú rezas y lees permanentemente y lo practicas, no. Entonces, ¿por qué eres judío? Claro. Pero es Como, que... no, porque mi abuela, mi abuela pero es ahí judía. yo no estoy de acuerdo contigo, también es algo bueno. cultural. Sí, pero es que el ser judío es Sí. una religión y Sí, en pues, esto es una como la religión. discusión Pero- constante que tenemos. No y- tiene que ver con una nacionalidad o con No, una pero sí, pertenencia a un pero lugar. sí con una cultura. Cultura Sí, absolutamente. Sí, entonces Cultura es otra yo cosa. entiendo una persona que pueda ser atea y sentirse judía. Ay, yo no sé, ¿sabes qué? Porque siento que es la única religión que además se autoidentifica como un pueblo. Pero Porque acá que- te puedo decir que puede pasar también con gente que quizás no es tan católica, pero quiere defender nuestra civilización judeocristiana. No, estoy de acuerdo, pero esa, en la gente que vive en Occidente. estoy de acuerdo, pero esa ¿Entendí? gente no se autodefine como católica. ¿Cachai? Como se define, no sé, te voy a inventar. Si alguien que es ateo puede defender los valores del catolicismo, qué sé yo, pero no anda por la vida diciendo yo soy católico, sino cree en O Dios. pertenezco al Vaticano, ¿cachai? Como Sí, pero es decir- que no, yo creo que ahí hay que tener cuidado y no creo que es una especialidad. Yo creo que sí, con los años se ha convertido en una cultura, así una cultura de la diáspora y que se ha traspasado de familia en familia y de apellido en apellido y Sí, claro, eso es incuestionable. sí, entonces estoy de yo acuerdo creo contigo. que es bien normal que uno se pueda sentir judío siendo ateo y respetar a su familia, que quizás Totalmente. sí, Sí, lo que pasa es que yo maneja su me refiero a religión. a esa trampa étnica, ¿no? Claro, la es vemos que ahí ya súper entramos claro en otro, como- Eso claro, es. esa es como otra en cosa. la narrativa de la Navidad, como a propósito de la pregunta, como que intentan confundir esa cuestión como étnica, sanguínea, identitaria, encarnado en Jesús, y por eso está ahí la trampa, por ejemplo, de Sí. que Jesús hablaba hebreo, ¿no? Porque- Claro. Que yo creo la verdad que en todo esto no lo estaríamos cuestionando si no fuera porque en el fondo el sionismo toma el ser judío como con un pack de derechos y de privilegios por sobre otros. Por supuesto. Pasa lo que pasa. Y ahí está la raíz del problema. O a poder vivir en una zona geográfica. Claro. Solamente por ser judío o por tener alguna raíz en tu linaje que haya sido judía. Claro. Oigan, chiquillos, nos quedan ya los últimos minutos del programa, pero no me quiero ir sin la recomendación de ustedes. Si nos pueden recomendar una o dos películas que sean de fácil acceso, sobre todo para gente, no sé, hablo por mí, no sé si tú, Feña, pero yo tengo poco acercamiento tanto al documental como al cine palestino y me gustaría meterme, pero no sé por dónde empezar. Una de Bruno y una de Cristina. Yo, a ver, recomiendo que busquen en YouTube, por ejemplo, para hacerlo muy fácil, Jenin Jenin. Súper importante película. Permite aproximarnos muy bien a muchos de los puntos de los cuales hemos hablado. Y también Infiltrators. A mí esa película me voló la cabeza, de Khaled Yarrar. Porque es una película, de hecho tiene, no sé si a ustedes les resuena, yo había visto esta imagen hace mucho tiempo, unos niños pasando a través del muro del apartheid, pan por un hoyo Sí. un orificio muy Bonito. pequeño desde un lado al otro del muro. Como, perdona, Es- niños judíos ayudando a niños No, palestinos. niños ¿no? palestinos tratando de pasar pan al otro lado Del de, muro. Es que- digamos, de Palestina ocupada a Palestina, por así decirlo.
Pero es un documental, como dice el título, Infiltrators, que aborda cómo el palestino lleva la vida cotidiana esta necesidad emergente de estar siempre atravesando por algo para infiltrarse en un lugar al que le pertenece. ¿no? Infiltrators. Infiltrators. Entonces, saltar el muro o pasar por debajo del muro o vulnerar un checkpoint, Sí. pero eso es la vida cotidiana. Justo me estoy leyendo un segundo libro de la Susana Buljawa, Amanecer en Jenin, que relata una parte que habla de esto mismo. Y es la vida de los palestinos. Es súper curioso porque al final, si tú te fijáis, la realidad de los palestinos es exactamente igual que todas las películas y todos los libros de resistencia. Los Juegos del Hambre, Star Wars, todo. De hecho, a mí me pasa mucho, me gusta el género de fantasía. Y el género de fantasía tiene mucho de esto como de quebrarle la mano al reino, que en el fondo trata mal a sus ciudadanos. Y es la historia de Palestina. Lo que pasa es que nosotros, cuando lo vemos en ficción, siempre vamos a apoyar y entender la resistencia. Sin embargo, en la vida real pasa algo raro. Cristina, ¿y la tuya, tu recomendación? Pero antes de la de Jenin es de Mohamed Bakri, Ya. que es un actor famosísimo palestino y hizo esta película al principio de los 2000 sobre Jenin, que es un gran lugar de resistencia en Cisjordania. Y yo, como siguiendo lo que decís tú, que no es fantasía, pero es ficción y es como y es dirigida y usualmente actuada por nuestro Buster Keaton o Chaplin palestino, Elias Suleiman. No sé cuáles estarán en YouTube, pero El tiempo que nos resta, creo que se llama en español, o El tiempo que queda, es hermosa. Es una película hermosa. Yo me quedo con una pregunta. Hay una de él en N, no voy a decir el nombre. Ah, Elias ya, Suleiman en N. Y por último, una recomendación a la audiencia. Vayan en internet a la página del Palestinian Film Institute. ¿Ya? Y van a encontrar ahí un montón de películas que están liberadas y que Hasta van fin de rotando diciembre. mensualmente. Maravilloso. Ah, Sí, mira, y eso lo también vamos a destacar. tiene una curatoría que se llama Narrativas Provocadoras, si no me equivoco, es como la traducción, y va cambiando como la curatoría, hay una renovación permanente de títulos. Buenísimo. Lamentablemente no están traducidas al español, pero sí al inglés. ¿Subtítulo o sí, traducción? no, es Subtítulo, subtitulada. Perfecto. Y yo diría que es la principal ventana al cine palestino en este momento. Yo me quedé con una pregunta en el tintero, de hecho se me acaba de ocurrir. Ustedes que han estado en contacto con directores en Palestina, ¿cómo lo hacen para poder filmar en los checkpoints o para poder filmar, no sé, The Gift? ¿Vieron esa película? Por ejemplo, esa escena en que va esta turista o que tratan de cruzar los checkpoints y ¿cómo lo hacen? ¿Hay algo como una recreación? ¿Es real? ¿Se arriesgan? ¿Cómo es? Gran pregunta encuentro. Pero a mí me pasó una vez en Palestina que, bueno, nosotros tenemos pasaporte chileno, entonces, ahí. Pero yo quise pasar por el checkpoint con cámara y pasé con la cámara. Sí, Y no pero tuviste no te ningún pararon. problema. Tengo fotos. ¿Cámara? Era ¿Así una grande? cámara con lente. Pero se notaba en el fondo. Se notaba. Y se notaba que Pero tú no ibas era- filmando. Pero no era como cineasta, era una foto que pudiese ya haber estado sacando. O sea, creo que en Bien. esa época no tenía para grabar mi cámara, pero tengo fotos de dentro del checkpoint. Ah, yo también tengo fotos. Pero igual convengamos que hoy en día tú puedes hacer una película para Hollywood con una cámara pequeñita. Claro. No, el cine ya no es como ese cine de grandes armatostes de artilugios mecánicos para hacerlo. Es que lo muestran explícitamente, a mí me llama la atención. De hecho, cuando la veía decía como Pero en ese tipo de películas quizás también puede haber... como recreaciones. sí. Es que ahí no Porque metemos yo, en un tema. claro, porque yo creo que para ese tipo de cine quizás necesitáis luces o ciertas cosas que ellos no te van a Puede decir ser. así, mira, además, Claro. vamos a va parar mi todo pregunta. para... A lo mejor puede ser alguna recreación. Bueno, Bruno, tú me habías comentado en una de las conversaciones que teníamos que sobre todo el cine documental palestino es de los pocos en el mundo donde en el fondo el cineasta todavía tiene que arriesgar su vida para hacerlo. Totalmente. Que ahí encuentro que se abre como un temazo que tiene que ver que hay mucha presencia en el cine palestino de eso que se denomina el metalenguaje. Es Ya. decir, que vemos como el cine dentro del cine. Un gran ejemplo, Five Broken Cameras. De hecho,
la portada, o sea, el afiche de la película, es el director, que es un campesino, con sus 5 cámaras destruidas. Entonces vemos como una película que trata de la ocupación a través del cine, y el cine es un elemento central del cual trata la película. O sea, vemos como un equipo de cinematografía que filma a otro equipo de cinematografía. Es muy recurrente en el cine palestino que esta pregunta sobre cómo lo hacen para grabar sea parte de la historia misma. Mire, que es una particularidad Exacto. de este tipo de cine palestino. Sí, porque es un cine de resistencia. Entonces es como ineludible esa dificultad. Otro ejemplo, por ejemplo, es Nomadland, que quizás sea la gran película del último tiempo. Además ganó el Festival de Cine Berlín, etc. Que es una coproducción entre dos, bueno, en realidad es, si no me equivoco, Son una 4. coproducción con Noruega, pero es un colectivo de 4 realizadores entre palestinos e israelí. Y claro, uno de los protagonistas, el palestino, otro de los protagonistas es un activista israelí. Y eso obviamente facilita las grabaciones, porque cuando llegan los sionistas con los fusiles y todo a expulsar a la gente, se encuentran con un tipo que tiene la cámara que es un palestino, pero tiene a su compañero que es un israelí activista, y entonces no lo pueden detener así tan fácil. Claro. Eso no lo facilita. pueden detener tan fácil porque yo he visto que igual les pegan, los agreden y cuando están en contra de Sí. como... Pero Sí, recuerda pero- que la cámara es un arma. Claro, hay un Entonces, registro. ahí está la maestría de ellos de saber enfrentarse a esa realidad a través de la cámara y narrarlo, ¿no? Pero, perdón, yo sé Sí. que no estamos alargando en este capítulo, pero si la cámara es un arma, como lo estábamos hablando, ¿por qué no ha resultado nada con las millones de imágenes? Nada macro me refiero, porque sí han surgido movimientos y distintas cosas y la gente está despertando. Pero ¿por qué no ha surgido nada potente, ¿Por qué concreto, no ha detenido tajante? el genocidio? Exacto. Porque Ahora que lo debería veo. Ese es yo creo que Filosofía. es un tema filosófico para hacer 5 capítulos. Entre ellos yo creo que es la saturación de las imágenes. Hay una saturación de imágenes y que te anestesia. Totalmente. O Que sea, después en el fondo ya es como, bueno, como que es parte de la yo normalidad. creo que ver a personas, solo miembros del cuerpo de una persona, ya no nos está provocando lo mismo que nos provocaba hace un año. Claro. Absolutamente. ¿Se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo la crisis de los refugiados sirios, me acuerdo. Y una imagen que dio la vuelta al mundo era el del niño que, como era un niño muy pequeño En que Turquía, era en Turquía, creo que sí. que llegaba a las costas y estaba en fondo muerto, y era el cuerpo del niño. Y esa era como la imagen impactante del año. Y me acuerdo que había gente que me decían, esta va a ser la imagen que va a resolver el tema de los refugiados. No fue así. Ahora pero están diciendo lo mismo con la cantidad de imágenes que están dando. No, y en Europa no ha cambiado su sistema. Frontex, que es el sistema que tienen, sigue existiendo. Siguen no dejando pasar los botes y la gente se sigue ahogando para Claro. tratar de tener una vida mejor. Entonces, bueno, yo creo un poco, no sé, es lo que hemos hablado con analistas internacionales en este programa, que claro, no ha detenido el genocidio, entonces queda en evidencia que nuestro sistema de derecho internacional no sirve para nada y que en el fondo este amparo que nosotros sentíamos por las leyes internacionales era ficticio y depende absolutamente de intereses económicos, políticos, etcétera. Sí, yo tengo la última pregunta y ahí sí que tenemos que cerrar. Tú mencionaste en la película Five Broken Cameras, que tú dices, era un campesino que fue el que grabó la Sí. película con 5 cámaras. Sí. Debido a la situación, en el fondo que no está el privilegio siempre de estudiar cine, son personas civiles sin conocimiento, muchas veces que se ponen a experimentar, a grabar y en el fondo se autohacen cineastas. ¿Pasa ese fenómeno en Pasa Palestina? mucho. En algunos casos sí. Basel, de hecho, Basel no es cineasta, es abogado. estudió el de Nomadland, estudió protagonista. Derecho y él, claro, es de Masafer Yatta, que es una zona que están, ya cuántos, 20 años que la están expulsando a la gente. Y él, claro, su papá empezó grabando desde que él era chiquitito, entonces uno además puede ver imágenes de archivo de su papá, que ha estado en la cárcel, en cárcel israelí un montón de veces, y lo mismo pasaban 5 cámaras rotas. Él se compró una cámara para empezar a grabar a su hijo más chico. Exacto. Y todos los viernes habían manifestaciones en su pueblo, Bilín creo que es el pueblo, Bilín. Y todos los viernes había manifestaciones, ya sea solo la gente del pueblo, gente de otros pueblos o activistas que venían a acompañarlo. Lo mismo pasa en Masafer Yatta. Son como muy primas, digamos.
Sí, Esas muy dos prima y películas. es muy crudo, o sea, es un cine que te vuelve, es como un crudo, literal, o sea, no tiene mucha elaboración, no lo requiere porque la realidad es muy fuerte. Claro, sí. Y eso, por ejemplo, se puede contrastar bien con otros realizadores contemporáneos o contemporáneas como Yumana Amana, en que ahí ya empiezan a aparecer como nuevos dispositivos. Por ejemplo, con Foragers pasa algo hermoso de que hay entrevistas, que uno cree que son entrevistas, pero son puestas en escena. Eso en los años 70 no tenía sentido hacerlo. Hoy en día No. sí tiene sentido hacerlo. Realismo puro, socialista. Claro, exactamente. Realismo socialista. Sí. Sí. Perfecto, chiquillo. Oye, Siento que hay tanto como sí. para profundizar. No, que por eso como que uno se queda decidimos. pensando. Claro, por eso decidimos hacer este capítulo más extenso, más tranquilo. Y les agradecemos. De todas maneras, esperamos seguir viendo iniciativas como esta. Antes de cerrar el programa, y lo voy a recordar en todos los programas que nos quedan, el 30 de noviembre es eso. la gran marcha solidaria familiar por Palestina. Nos tenemos que ver todo allá. Sí, ahí yo sé que vamos a estar cineastas por Palestina, periodistas por Palestina, cocineros por Palestina, médicos por Palestina. Todo el mundo va a estar ahí. No hay que ser palestino para ser palestino. Yo sé que en el fondo uno tiene que llevar al niño al fútbol, que el almuerzo familiar, que la salida de Santiago, pero yo creo que como seres humanos y sobre todo si somos palestinos tenemos una responsabilidad ética Sí. de estar ahí, ¿o no, chiquillos? 100%. Exactamente. Nos vemos. 100%. Ahí nos vamos No, a ver. allá nos vamos a ver en el gran encuentro. Están todos invitados para solidarizar con Palestina. Muchas Eso. gracias, chiquillos. Nos Muchas vemos gracias. el nos próximo vemos en el miércoles. próximo Gracias por venir al capítulo. Café con Chao, Sandía, chao. Bruno y Gracias a Cristina. ustedes. Nos vemos. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.